Sí, muy buenas noches, estimados televidentes. Estamos, como es costumbre, a las 21 horas aquí en Avia Yala Mundo con lo más trascendental de los sucesos internacionales durante las últimas 24 horas. Les invitamos, como siempre, a que nos acompañen durante esta casi media hora para llevarles los análisis y comentarios de algunos de los hechos más importantes de la jornada. Vamos a comenzar en Estados Unidos y vinculado al tema del pacto nuclear del Grupo 5+1 con Irán, y es que hoy el presidente estadounidense Donald Trump ha aseverado y de hecho ha hecho alertas a la Unión Europea, a los países europeos, de que mantendrá por el momento el alivio a las sanciones que se habían tenido contra Irán hasta el año 2015, cuando se logró este acuerdo nuclear del Grupo 5+1. Recordemos que ese Grupo 5+1 lo componen los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, más Alemania. Pues bien, este Grupo 5+1, recordemos que en 2015 llegó a este acuerdo nuclear con Irán porque la Organización Internacional de la Energía Atómica, en reiteradas investigaciones, inspecciones que había hecho en la nación persa, constató de que Irán estaba cumpliendo con los lineamientos de usar exclusivamente la energía atómica con fines pacíficos. Se adoptó ese acuerdo y de ahí se tomó la decisión de eliminar las sanciones que pensaban sobre la nación persa. Pues bien, Estados Unidos, recordemos que el presidente Donald Trump ha continuado sus intentos por socavar este acuerdo, retrotraerlo, echarlo hacia atrás. Y durante esta jornada lo ha vuelto a manifestar, ha dicho que mantendrá por 120 días el alivio de las sanciones que se habían aplicado contra Irán, pero que si no se hacen cambios para arreglar, según el propio Trump, esas son sus palabras, las fallas significativas que hay dentro de este acuerdo, entonces terminará por echar atrás, al menos sacar a Estados Unidos de este acuerdo. Ha hecho esa amenaza, ha dicho que esta es la última oportunidad que dan para que los socios europeos evalúen lo que él ha estado explicando. Más que explicando, los analistas consideran que es un tono injerencista y que no ha respetado precisamente lo que expuso la señora que ustedes ven acá, que es la alta representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, que ahí estuvo acompañada por los jefes de las diplomacias de Francia, comienzo por la izquierda, Francia, Alemania y Gran Bretaña, el Reino Unido de Gran Bretaña. Precisamente Boris Johnson, el canciller británico, fue uno de los que con mayor contundencia explicó que hasta ahora han recibido informes de la Organización Internacional de la Energía Atómica de que Irán ha seguido cumpliendo con lo que se estableció en los diferentes puntos de ese acuerdo nuclear y que por tanto la Unión Europea considera que no se debe ir hacia atrás y que se debe continuar en esta política de acercamiento y de conversaciones directas con las autoridades iraníes sobre todo este tema de la energía nuclear. Recordemos que tanto China como Rusia también han considerado prudente continuar adelante con este acuerdo nuclear alcanzado con Irán y que en ningún momento se observa peligro ni incumplimientos por parte de la nación iraní a este acuerdo, por lo cual se debe seguir. Ello hace valer aún más los documentos, las declaraciones que han estado exponiendo diversos analistas y especialistas de energía nuclear en el planeta, de que son intentos de Estados Unidos por socavar la situación actual en cuanto a ese acuerdo nuclear. Vamos a seguir con este tema, y es que durante esta reunión, o sea, durante estas declaraciones del presidente norteamericano, acto seguido, la oficina para los activos, vean, este es el Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Dentro de este Departamento de Tesoro, está la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que dio a conocer inmediatamente de las declaraciones de Trump que a partir de este viernes se incluían 14 individuos y entidades con conexión
con la nación persa como sancionados por parte del Departamento del Tesoro, a raíz de que Estados Unidos sigue considerando que ellos no están contribuyendo al cumplimiento de los puntos incluidos en este acuerdo nuclear. Entre los 5 individuos sancionados se encuentra el ayatolá Sadet Larijani, quien es el presidente del Poder Judicial iraní, a quien Donald Trump directamente ha acusado como culpable de la supuesta represión que durante recientes protestas, manifestaciones que hubo en Irán, se le aplicó según Trump, a esos manifestantes. Lo que Trump y algunos elementos de Occidente no han reconocido es que las protestas que comenzaron de forma pacífica y con razones legales, cumpliendo los elementos legales expuestos por la jurisprudencia iraní, se convirtieron después, mediante algunos provocadores que se introdujeron dentro de estas manifestaciones, en realmente situaciones de bien difíciles, no solo de alborotadores, sino que incluso hubo vandalismo dentro de algunas ciudades iraníes, y por eso las autoridades de Teherán tomaron esas decisiones. Pero recordemos que, por ejemplo, tanto Francia como la propia Alemania dijeron que eran asuntos totalmente internos de Irán y que en nada afectaban el cumplimiento del pacto nuclear. Les decía que además del ayatolá Sadet Larijani, presidente del Poder Judicial, fueron penalizadas empresas como Bochuan Ceramic, que radica en Shanghai, así como Greenway Telecommunication, con sede en Malasia, que tienen inversiones directas dentro de la nación iraní, y por eso, lógicamente, toma estas represalias. El Departamento del Tesoro estadounidense las incluye dentro de las sancionadas, junto con empresas iraníes como Iran Aircraft Industry, Iran Helicopter Support y también Pardasan System Namat Arman. Ambas, las tres, tienen sede en Teherán y son de las que han incluido en estas sanciones. Si bien el presidente norteamericano ha dicho que se mantienen aliviadas las sanciones anteriores al año 2015 que pesaban sobre Irán, el hecho de que se hayan incorporado nuevos individuos y entidades a estas sanciones indica a las claras que la política de Estados Unidos es tendiente a socavar este acuerdo nuclear, un elemento que entonces ha sido también denunciado por Teherán y específicamente por su canciller Mohammad Javad Zarif, quien inmediatamente después que se produjo las declaraciones de Donald Trump y a su vez la del Departamento del Tesoro dando a conocer los nombres de los nuevos sancionados, pues acá Mohammad Javad Zarif hizo una contundente declaración en la que consideró que la política adoptada desde este viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre ese acuerdo nuclear entre el Grupo 5+1 y Teherán constituye otro intento desesperado de Washington para socavar ese acuerdo multilateral. En un mensaje que colgó en su cuenta en Twitter y en la que directamente expresa ante las cámaras su parecer, el jefe de la diplomacia iraní afirmó que Donald Trump, con su declaración, ha violado maliciosamente los puntos 26, 28 y 29 de ese acuerdo nuclear alcanzado a finales del año 2015, que es conocido como Plan Integral de Acción Conjunta. Una situación a la que, como les decía, se han reiterado continuamente, se han opuesto reiteradamente tanto China como Rusia, y que en el reciente encuentro de Zarif, primero con Sergei Lavrov en Moscú y después en Bruselas con Federica Mogherini y los cancilleres de Francia, Reino Unido y Alemania, quedó constatado que todos los elementos que integraron y forman parte de ese acuerdo coinciden en que se sigue cumpliendo y que únicamente es Estados Unidos el elemento disonante, o para ser más exactos, es Donald Trump quien persiste en sus intentos por socavar este importante acuerdo nuclear alcanzado en el año 2015 en la sede de la Organización de la Energía Atómica Internacional en Viena, la capital de Austria. Vamos a nuestra segunda pausa
Y en segundos estaremos acá con más hechos importantes en las últimas 24 horas a nivel de nuestro planeta. En segundos volvemos. Seleccionamos las mejores variedades de uva para galardonar el coraje de nuestro pueblo, reflejando en esta botella el espíritu de 200 años de libertad. Este es nuestro bicentenario. Colbert, dan gusto a la vida. One world, many connections. Coming soon in Aviala Channel, Connected. Aviala Televisión, un continente de culturas. Y los invito ahora en nuestro segundo bloque a comenzar acá en nuestro continente, exactamente en Sudamérica, y es que los países garantes de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y los insurgentes del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla del ELN, la segunda guerrilla histórica de esa nación suramericana, que recordemos el día 10 debían haber comenzado una nueva ronda de diálogo y que fueron suspendidos porque el presidente Juan Manuel Santos llamó a la delegación que representa a su gobierno hacia Bogotá, desde Quito hacia Bogotá, porque sucedió un atentado, un suceso lamentable en un oleoducto del oriente del país y culparon a estas guerrillas como responsables de dicho incidente. Pues bien, durante esta jornada, después que se detuvo el inicio de ese diálogo lamentable porque se considera que es importante para seguir avanzando en la paz de Colombia. Recordemos que ya el propio presidente Juan Manuel Santos, el gobierno que él encabeza, logró los acuerdos de paz con la principal guerrilla histórica de ese país, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo, que han devenido ahora en un nuevo partido político, la Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común, y que entonces este diálogo se retomara con la segunda guerrilla en Quito. Pues bien, después que se interrumpió, siguieron los países garantes tratando de conciliar los intereses de ambas partes y hoy han anunciado que, como ven, se van tanto el gobierno que encabeza Juan Manuel Santos como los máximos representantes de la guerrilla están de acuerdo en que se deben retomar estos diálogos. Mediante una declaración conjunta que la han suscrito Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela, que son los países garantes de estas conversaciones de paz, han dicho que el impas producido el 10 de enero, después que el presidente Juan Manuel Santos, que lo tienen ahora en pantalla, decidió que el equipo negociador del gobierno retornara, pues debe retomarse y que las partes están de acuerdo en que deben de nuevamente incorporarse a la mesa de diálogo para seguir avanzando en la búsqueda de acuerdos y lograr definitivamente la paz que el pueblo colombiano necesita, independientemente que recordemos que durante las últimas semanas también se han producido incidentes que demuestran que en la nación suramericana siguen actuando también restos de aquellos grupos paramilitares que fueron creados durante el gobierno del anterior presidente, de Álvaro Uribe, incluso con serias denuncias por parte de grupos de derechos humanos, grupos y movimientos sociales de que el propio expresidente Álvaro Uribe creó y fomentó esas fuerzas paramilitares que siguen actuando, que también constituyen un hándicap contra el avance de la paz en el país. Aquí está la representación del ELN, la segunda guerrilla del país, en el momento en que estaba pidiendo que se retomaran
las conversaciones de paz, los diálogos allí en Quito, y que expresó sin asumir totalmente la responsabilidad del incidente en el oleoducto en el este de esa nación suramericana. Sí dijo que eran incidentes que estaban ocurriendo porque precisamente la situación en la que está viviendo el país en determinadas regiones provocan que todavía se produzcan hechos de esa índole, pero que consideran y tienen la disposición de seguir avanzando con el gobierno en estos diálogos de paz. Estos son miembros de esa guerrilla que todavía siguen activos en algunos puntos del país. No es una guerrilla que llegase a tener el alcance tan amplio que sí tuvieron las FARC-EP, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo, pero también es una guerrilla que tiene determinados puntos donde todavía mantiene su control y enfrentamientos con las fuerzas y las autoridades del gobierno colombiano. De ahí la importancia, como han suscrito los países garantes, de que se siga avanzando en estos diálogos, que se retomen allí en Quito, la capital ecuatoriana, una vez que han logrado convencer a ambas partes de que es necesario sentarse a dialogar. De acá de Sudamérica vamos hasta la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y es que durante esta jornada Ecuador le ha pasado a Egipto la presidencia pro tempore del Grupo 77 Machina, allí en Nueva York, en presencia del secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, a quien ven acá en compañía precisamente de la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, que tuvo a su cargo la responsabilidad de hacer este traspaso de la presidencia pro tempore de este importante grupo integrado por países del tercer mundo allí en Naciones Unidas a Egipto. La canciller ecuatoriana ha destacado que el trabajo importante que hizo el gobierno de Ecuador al frente del Grupo 77 Machina, sobre todo en temas trascendentales como la lucha contra el cambio climático y contra la evasión fiscal, así como también que hizo énfasis durante este año en que encabezó ese importante grupo en la necesidad de lograr un pacto global sobre las migraciones y también un nuevo tratado de derechos humanos de manera general entre las naciones que componen las Naciones Unidas. Ha dicho también María Fernanda que confían en que Egipto mantenga el paso adelante que ha dado el Grupo 77 Machina, que tiene una importancia muy trascendental dentro de la Organización de Naciones Unidas. Ecuador había tomado las riendas de este importante grupo durante todo 2017, luego de que en la sesión de la 71 Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2016 fuera nombrado por unanimidad de todos los miembros de este grupo. Hay que destacar que el Grupo 77 Machina aglutina a 134 países en desarrollo, fundamentalmente todos los países del sur, como también se le identifica al grupo, y constituye el mayor bloque dentro de las Naciones Unidas. Tiene trascendental importancia a la hora de la toma de decisiones que benefician a todos estos países en desarrollo, o para ser más exacto, todos estos países que tienen una situación bien compleja desde el punto de vista económico y social, y que en Naciones Unidas tienen una voz importante para reclamarle al primer mundo por los derechos que también ellos merecen. Vamos a ir a una segunda pausa, no se pierdan, sigan frente a nuestros televisores porque en segundos estamos acá en Avia Yala Mundo. Sembrando Bolívar.
Bolivia. En 12 años de gestión, el Gobierno Nacional junto a la Unión Europea invirtieron más de 600 millones de bolivianos para el cofinanciamiento de 1.225 proyectos en las zonas de intervención. Con los programas Apoyo a la Política Sectorial PAPS 2 y el Programa de Apoyo a la Política Sectorial Seguridad Alimentaria, APSA, mejoramos la calidad de vida de las familias bolivianas. Fondo Nacional de Desarrollo Integral, FONADIN. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Dakar 2018. Policía Boliviana. A todos los asistentes al Dakar 2018 en los diferentes departamentos, que sus vehículos estén en buenas condiciones de funcionamiento, SOAT e inspecciones, además de contar con lo necesario para un viaje: llanta de auxilio, gata, llave de ruedas, botiquín de primeros auxilios, extintor de fuego, linterna y otros que crean necesarios. Prevea llevar consigo una carpa en buen estado, medicamentos, alimentos y principalmente el agua suficiente para su travesía. Durante los viajes, busque la compañía de otra persona que también sepa manejar para el relevo en la conducción de un vehículo en tramos bastante largos. Asistir a las poblaciones designadas como zonas de espectadores por las rutas establecidas. Tome la previsión de poder llegar a su destino con la anticipación ideal de 24 horas antes. Trabajamos por tu seguridad, porque el policía del pueblo es para el pueblo. Buscamos a un tal Bugs Bunny. Sí, a Bugs Bunny. ¿Lo has visto? Piensa que esto es bueno. Solo saca la fotografía. Vinieron unos extraterrestres y quieren esclavizarnos en su parque de diversiones. ¿Qué nos importa? Son enanos. Todos ustedes son nuestros prisioneros. Aviala Televisión, un continente de culturas. Y ya estamos de vuelta. Vamos a terminar la edición de este viernes 12 de enero de 2018 en Medio Oriente. Y es que se ha producido durante esta jornada de viernes en los territorios palestinos ocupados por Israel severa represión por parte del ejército del régimen de Tel Aviv. Ha ocurrido, o sea, se ha producido durante esta jornada un nuevo viernes de la ira que han convocado los movimientos sociales y políticos palestinos en repudio a la decisión que tomase el gobierno de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital israelí. En Belén, en Nablus, en otras ciudades y localidades de los territorios palestinos ocupados en Cisjordania se produjeron muy fuertes enfrentamientos entre las fuerzas del ejército israelí armados, como ven, hasta los dientes, y mientras que los palestinos, como es habitual, apenas podían responderles con piedras, con palos, y eran severamente castigados, o sea, más que castigados, reprimidos por estas fuerzas israelíes. Según el Ministerio de Salud de Palestina, tanto en la Franja de Gaza como en estas ciudades de los territorios ocupados en Cisjordania, como ya les hacía mención, se reportaron unos 180 heridos al término de esta jornada de manifestaciones y protestas del pueblo palestino contra esa decisión del gobierno estadounidense de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Durante la jornada se produjo también lamentable hecho cuando las fuerzas israelíes intervinieron contra miles de personas que asistían al funeral de un joven de 16 años que había perdido la vida la víspera durante un enfrentamiento también de manifestantes contra estas fuerzas iraníes. Hay que decir que el joven fue baleado y sin embargo, una vez más ha quedado el hecho sin aplicarse la justicia. Las fuerzas israelíes actúan impunemente contra
los palestinos, como podemos ver en estas imágenes. Incluso en esas manifestaciones no solo se ven banderas palestinas, se ven banderas de otras naciones árabes. Ahí pueden apreciarse banderas del Líbano, banderas de Jordania, banderas de otras naciones que, por supuesto, árabes respaldan y mantienen su solidaridad con el pueblo de Palestina. Durante este funeral, los cientos de miles que acompañaron, aquí ven el momento en que es trasladado el joven asesinado, la víspera, la familia con sus muestras de dolor. Durante esos minutos intensos, ahí en una localidad llamada Burín, una aldea a 7 kilómetros de Nablus, el ejército arremetió de nuevo contra esta población palestina y realmente la situación fue bien difícil para los ciudadanos palestinos que, como casi siempre, aportaron la mayor parte de los heridos. Hay que destacar que durante ese funeral las fuerzas israelíes detuvieron a 6 personas, incluidos 5 que pertenecían a la misma familia y eran parientes de el joven asesinado. Una situación que demuestra que la situación en los territorios palestinos sigue siendo muy cruda, muy violenta, y que a pesar de que la comunidad internacional ha reclamado y ha reiterado la aprobación de disímiles acuerdos en rechazo a la violencia que aplica el régimen israelí contra los ciudadanos palestinos, y sobre todo con la ocupación cada vez mayor de territorios que debe pertenecer a la Autoridad Nacional Palestina, incluida la construcción de nuevos asentamientos en la zona que debe pertenecer a Palestina según los acuerdos alcanzados por Naciones Unidas en el año 1967 y que han sido una y otra vez violados por el régimen israelí. Esta situación debe mantenerse porque las organizaciones políticas y los movimientos sociales palestinos insistirán en mantener estas manifestaciones cada viernes en protesta contra esa decisión arbitraria de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, Al-Quds, como le llaman los árabes a Jerusalén. Hasta aquí la edición de este viernes 12 de enero de 2018. Les recordamos que pueden enviarnos sus sugerencias, sus consideraciones y también sus peticiones a nuestro correo electrónico aviayalatvmundo@gmail.com. Pueden seguirnos también a través de nuestras cuentas en Twitter, @jcaviayala y @aviayalatvmundo. Recuerden, a las 21 horas del próximo lunes estaremos aquí esperándoles con nuevos análisis y comentarios de la actualidad internacional. Muy buenas noches.